Amigos de Tecnificando el Agro, estamos en este momento en la experimental del INTA Cerro Azul, en un día muy particular porque está lloviendo, había mucha preocupación y hay mucha preocupación en todos los productores de la provincia y de la región, por supuesto, porque la verdad que se anuncia de vuelta un año seco, una niña, con todo lo que implica. El año pasado, sobre todo, mucha gente que implantó yerba mate, con la sequía perdió muchísimas plantaciones. Este año han vuelto a apostar a la yerba mate, que es un cultivo que tiene en este momento un precio muy bueno, muy remunerativo tanto para el grande como para el pequeño productor, y hay una preocupación real de que se vuelva a provocar estas sequías que realmente son más que preocupantes. Pero bueno, hablando de yerba mate, hablando de té, vamos a estar acá hablando con el ingeniero Guillermo Art, el cual es un especialista en estos cultivos. Y Guillermo, bueno, un poco vamos a hablar sobre todo de yerba mate. Yerba mate, que cultivo tradicional desde los jesuitas, de la cultura guaraní, está teniendo últimamente transformaciones muy importantes como es la cosecha mecanizada. ¿Cómo están trabajando ustedes en este sentido de la experimental? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, es cierto, como bien decías, se va modificando un poco lo que es el cultivo, la producción y la cosecha tradicional de la yerba mate. Con el equipo, hoy por hoy estamos trabajando mucho en lo que hace a cosecha mecanizada en yerba mate, ¿sí? Actualmente tenemos ensayos en donde estamos evaluando la parte a campo, ¿sí? Cómo responde una planta en distintos sistemas de cosecha. Se están evaluando distintos prototipos de cosechadoras. Y en lo que hace a mi competencia, estamos trabajando en la parte de la calidad del producto que se obtiene después de una cosecha mecanizada. Guillermo, ¿y estas investigaciones y ensayos cuándo han comenzado y qué están vislumbrando ustedes de los mismos? Bueno, este proyecto es un proyecto financiado por el PRASI, en donde arrancamos en enero con este ensayo, donde se hicieron las cosechas correspondientes a esa etapa. Bueno, este es un ensayo que cuenta con 4 tratamientos de cosecha, ¿sí? Tenemos la cosecha tradicional de invierno, que se cosecha cada año en invierno, una cosecha mecanizada de invierno también de 12 meses, y una cosecha de verano de 12 meses, y una cosecha que se hace cada 6 meses, o sea, se entra a cosechar en invierno y en verano. En forma mecanizada. En forma mecanizada, sí. Entonces tenemos 3 tratamientos de cosecha mecanizada y uno versus la tradicional, que sería nuestra testigo. Y la idea es evaluar si hay diferencias entre el material que se obtiene en los distintos tratamientos de mecanizada versus la cosecha tradicional. Yo, por una cuestión de amistad personal con Jorge Lori, siempre le decía, y a David, a su hijo, que para mí la yerba mate no tiene un problema de cosecha mecanizada, sino un problema agronómico de cómo van a responder las plantas. Pero a su vez ustedes están viendo también que ese material que se cosecha, a ver si hay diferencia con lo tradicional a mano. Sí, claro. Sí, por un lado se evalúa la respuesta de la planta a estos sistemas de cosecha, que eso está encargado la ingeniera Molina, junto con un equipo. Y por el otro lado se evalúa físico-químicamente el material que se cosecha, ¿sí? Se toman las muestras, se secan por separado, todos en el mismo secadero, y después se le hace un estacionamiento en una cámara piloto que se desarrolló junto con la UNAM, donde de ahí se van a tomar las muestras para hacer un análisis sensorial, para evaluar después sensorialmente si hay diferencias entre la yerba tradicional y la mecanizada. Un poco lo que el consumidor quizás desconoce es que ya está posiblemente consumiendo yerba mate que ha sido cosechada mecánicamente. Sí, se están evaluando, se están usando, ¿sí? El material que se cosecha, pero bueno, todo lleva a que tanto en el secadero se vaya acomodando
el contenido de palo que viene y demás, y tienen que hacer unos ajustes, pero hasta ahora van superando todos estos inconvenientes con ajustes, como decía. Una de las cosas que siempre se ha tenido como crítica en la cosecha tradicional es el tema de el trabajo humano, sobre todo lo que es carga de los raídos, el hecho de que la cosecha cae al suelo, o sea, la hoja cae al suelo en una ponchada, pero en definitiva tiene contacto con el suelo. Esto en la cosecha mecanizada totalmente se evita. Sí, tal cual. Ahí ganamos muchísimo en lo que hace a manipulación del material cosechado, sobre todo teniendo en cuenta la inocuidad del producto, ya que la hoja o el brote que se corta va a cajones de cosecha y de ahí se vuelca al camión y de ahí va derecho al secadero. O sea, no hay contacto físico con el suelo, con personas. La idea también en algún momento es evaluar, hacer un análisis y evaluar un poquito la calidad microbiológica también de la yerba para ver si hay diferencias o no, ¿viste? Posiblemente después el proceso de elaboración, si hay diferencias, lo puede anular por el hecho de todo lo que es el sapecado y el secado. Claro, claro. Hay un componente importante ahí en cuanto a la temperatura que contribuye bastante a reducir la carga microbiana, pero lo importante es que ya llegue con poca carga. Guillermo, ¿y este proyecto que ustedes están realizando, durante cuántos años se va a replicar para poder tener resultados, digamos, que uno pueda decir, bueno, realmente está sucediendo esto, aquello, y a consecuencia de eso, ajustar los sistemas? Bueno, este es un proyecto que está planificado en un primer periodo de 2 años, para tener repeticiones de cada uno de los tratamientos y en función de los resultados que se obtengan ahí, promover quizás otra tanda más de 2 años o por ahí tenemos resultados contundentes y bueno, ya tenemos evidencia suficiente de que sirve o no. Como para concluir la nota, evidentemente ustedes están trabajando en paralelo en algo que preocupa a todos los productores, que es lo que pasa con la planta, con la cosecha mecanizada. Bueno, vos estás en contacto con los investigadores que están en eso. ¿Podés darnos algún resultado preliminar? Y por el momento, o sea, se están haciendo los cortes, ¿sí? Las plantas están respondiendo bien, pero bueno, hay que ser cautos, ya que bueno, el ensayo tiene 1 año, desde que se arrancó y se puso en cero ahora en enero, y bueno, hasta ahora vamos bien, superaron bien la sequía del año pasado, respondieron bien a eso, pero bueno, vamos a ver ahora en el transcurso de este año y a esta nueva seca que usted nombraba hoy, a ver cómo responden. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, y realmente muy interesante, sobre todo para la gran mayoría de los productores que hoy están viendo la cosecha mecanizada como una solución a muchos de los problemas que hay en todas las economías regionales con respecto a la mano de obra. Hay noticias continuas de gente que ha perdido cosechas, sobre todo cítricos en Misiones, por falta de mano de obra, y esto quizás sea parcialmente una solución a este problema. Estamos con la ingeniera agrónoma Noelia May-Petrov del equipo de yerba mate y té de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Cerro Azul, acá en la provincia de Misiones. Realmente el té es la segunda bebida a nivel mundial de consumo. En Argentina solamente se cultiva en el noreste de la provincia de Corrientes y en la provincia de Misiones, y es un cultivo que, a pesar de todos los vaivenes económicos que ha tenido, sigue siendo muy importante, sobre todo en la zona centro de la provincia de Misiones. Bueno, Noelia, un gusto conocerte y me gustaría que nos comentaras un poco cuál es tu tesis que estás trabajando en el cultivo de té. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy llevando a cabo un estudio de la caracterización morfológica, fisiológica y molecular de distintos cultivares de té que son sometidos a condiciones de estrés hídrico.
El estrés hídrico es un tema que está siendo recurrente en la provincia, lamentablemente. El año pasado hubo una niña, este año aparentemente era neutro y ahora parece que va a ser otra vez una niña. ¿Y cómo afecta al cultivo del té el estrés hídrico? Bueno, hasta el momento se han realizado estudios en la experimental respecto a caracteres cuantitativos, que es en base al rendimiento. Entonces, con mi tesis lo que queremos llevar adelante es un estudio más profundo de las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de cultivares que son utilizados en la región cuando los mismos son sometidos justamente a condiciones de estrés hídrico. ¿Cómo lográs esto? Porque evidentemente, bueno, te toca un año a niña y tu tesis va para adelante, pero te toca un año llovedor y no podés hacer la tesis. ¿Cómo lográs esta experimentación? ¿Es a campo o en laboratorio? Bueno, estos experimentos, los ensayos mejor dicho, los llevo a cabo bajo invernáculo. Lo que hago es primero la multiplicación de plantas, que obtengo ramas de un banco de germoplasma de aquí de la experimental de Cerro Azul. Y luego esas plantas se las lleva a otro invernáculo donde se somete a un riego controlado por medio de un método de pesada, donde yo peso las macetas y le voy dando los distintos contenidos, manejando, mejor dicho, los distintos contenidos de humedad del suelo, regando de forma manual. Ingeniera, y entonces, ¿cómo hacemos si nosotros hemos tenido un año niña muy marcado el año pasado, condición de sequía, después llovió, el té se recuperó, y no podemos repetir todos los años sequía, esperemos que no suceda otra vez, pero ¿cómo hacemos para poder hacer un tiempo de ensayo como usted está haciendo y en qué condiciones lo hace usted? Bueno, justamente por eso se lo lleva a cabo bajo invernáculos, por donde se las puede someter a todos los cultivares a las mismas condiciones tanto de suelo como de humedad del suelo. Se pueden controlar también lo que es la presencia de plagas, de malezas. Entonces eso permite poder establecer comparaciones entre ellos. Un poco lo que a veces se le ha recomendado al productor de distintos clones ha sido por distintas características agroclimáticas o agroecológicas de su chacra. ¿Esto un poco sería afinar más la puntería? Claro, es así. Justamente hay cultivares inscriptos en el INASE con los que estamos trabajando que están caracterizados como que son tolerantes a la sequía, pero no hay un estudio hecho en base a eso. O sea, superaron una sequía en determinado año y en base a eso se lo tomó como que eran tolerantes, pero no hay un estudio de que establezca que en realidad sí fue, o sea, que eso se repitió en diferentes años. Entonces, por eso, al hacer estos ensayos, lo que se hace repetir los tratamientos diferentes veces para poder tener un resultado que sea concreto. Una de las consecuencias del estrés hídrico es que hay modificaciones en la planta. Este estrés puede ser la más susceptible a plagas, a enfermedades, o que su brotación no sea pareja, cosa que en el caso del té que se cosecha en brotes tiene consecuencias económicas. ¿Qué están observando con estos ensayos? Bueno, justamente también se evalúa la parte morfológica y se han observado lo que son modificaciones en la brotación. Incluso, como usted menciona, el año pasado a campo los productores tuvieron un retraso en el inicio de la cosecha justamente por un retraso en la brotación. Y bueno, y esto también se puede observar bajo invernáculo como en los cultivares, en unos menos que en otros, por supuesto, de cómo es el comportamiento en la brotación. Pero también se evalúan otras variables que son las partes fisiológicas y también estudios a nivel molecular, que es lo que estamos realizando en este momento. Un té de alta calidad, evidentemente, que ya están elaborándose, sobre todo en pequeños productores de Misiones, con respecto a hacer té verde, hacer té de distintos blend. ¿Cómo afectaría esta supuesta limitación hídrica a la calidad de ese brote y en consecuencia a la calidad del producto final? Bueno, nosotros por ahí no estamos viendo el tema de lo que es calidad, porque eso ya entraría en otros tipos de análisis, pero lo que le afectaría es, como yo le digo, en la obtención de la materia prima sobre todo, y bueno, nosotros lo que queremos ver es si se manifiestan determinados genes para poder
o expresan, mejor dicho, genes que van en respuesta a esta situación de estrés que permite que la planta, a pesar de tener un bajo contenido de humedad del suelo, la misma puede seguir produciendo o por lo menos puede mantenerse viva y reactivar su producción una vez que comiencen las precipitaciones, porque además de caídas en el rendimiento también se han observado muertes de plantas por la falta de justamente de agua en el suelo. Me meto en la última pregunta, en la parte fisiológica que vos estabas mencionando. ¿Se ha observado que los brotes son más coriáceos, o sea que tienen una diferencia fisiológica a un año normal cuando llueve? Hasta el momento no le puedo dar una respuesta a ciencia cierta porque eso estamos, justamente como le dije, estamos en proceso de evaluación, pero ya además de haber cultivares que tengan diferentes características, como usted menciona, hojas más coriáceas y otros menos, puede llegar a haber eso sí, lo que se evalúa también es el nivel de clorofila, la capacidad de la planta de producir sus alimentos, entonces bueno, eso está todavía en proceso para darle una respuesta de si hay algún cultivar o no, pero esperamos que así sea. Muchísimas gracias y realmente muy interesante, y creo que en un par de años vamos a volver ya con resultados concretos, porque es de interés de los productores tener cultivos que se adapten a lo que es el cambio climático, que lamentablemente este año pasado lo sufrimos y aparentemente este año volvemos a sufrir en la provincia de Misiones. Estamos con el ingeniero agrónomo Mario Krivenki, el cual está trabajando en este momento aquí en la estación experimental del INTA Cerro Azul en mejoramiento genético de la yerba mate. Evidentemente un cultivo que hoy está con muy buenos precios, que ha permitido y estar haciendo los productores muchas inversiones. Hemos visto en diferentes programas de Tecnificando el Agro hasta los viveros, cómo han modificado su forma de producción, cómo se han tecnificado también para lograr plantines de mayor calidad y mayor productividad. Bueno, Mario, evidentemente hoy la vedette en yerba mate es los policlonales. Quiero que nos explique qué significa esa palabrita policlonal. Sí, por ahí comentarte un poco la importancia del programa Mejoramiento Genético en este cultivo. Hacer mejoramiento genético en esta especie no es como hacer mejoramiento genético en un cultivo anual, son trabajos a largo plazo, un resultado concreto lo podés pensar recién para 20, 25 años de trabajo. Y en ese sentido el INTA tiene un programa que por fortuna ya tiene más de 40 años de continuidad y ya hace unos cuantos años ha arrojado sus resultados. Concretamente lo que se ofrece al mercado hoy desde esta estación experimental son progenies mejoradas genéticamente, con mejoramiento genético, que se obtienen a partir de huertos semilleros clonales. Por ahí hay un error y hay un mal uso del término de progenies biclonales, policlonales. No sé decirte por qué se instaló ese término. En realidad lo que son biclonales o policlonales son los huertos semilleros. A partir de esos huertos semilleros se obtienen estas progenies que son las que se vuelcan al mercado. Son las progenies que tienen una alta demanda del sector productivo. ¿Por qué? Porque ya está demostrada su superioridad en cuanto a la productividad de los cultivos que se obtienen a partir de estos materiales. Son materiales que ya en los ensayos, cuando se estuvieron evaluando allí por la década del 90, la década del 2000, arrojaban superioridad de hasta el 100% comparado con materiales comunes, sin ningún proceso de selección y de mejora. Entonces, son materiales que fueron rápidamente adoptados por el sector productivo, habida cuenta de justamente esta gran ventaja que tienen estos materiales mejorados genéticamente, y que en estos últimos años la verdad que no nos alcanza la productividad de los huertos semilleros que tenemos implantados como para abastecer la demanda. Uno de los temas que para mí es un poco que todavía no
no está muy claro, es que nosotros tenemos yerbales desde Virasoro, para poner una zona o una localidad geográfica, hasta, por ejemplo, Andresito, Bernardo de Irigoyen, que está a 900 metros sobre el nivel del mar, y como que la yerba que policlonal sirve para todos los ambientes. ¿Están así o hay realmente que zonificar y mejorar, digamos, de acuerdo a los ambientes, las diferentes líneas de genética que tiene la yerba mate? Sí, todo esto es lo que se trabaja durante todo el proceso de evaluación de los materiales. Obviamente esto es lo que se instalan en ensayos comparativos regionales, que son lo que llamamos nosotros. O sea, el proceso de mejoramiento primero tiene una instancia de evaluación del material en una zona particular, y con los materiales promisorios se instalan posteriormente los ensayos comparativos regionales, que es lo que termina de definir la aptitud del material, si conviene para cualquier zona o hay que direccionar el material a la zona, a una zona en particular. Particularmente estas tres progenies ya está comprobado que se adaptan bien a las diferentes regiones agroecológicas, tanto zona sur, centro, norte, zona de campo, zona de monte, tienen muy buena adaptación. Nosotros por ahí tenemos el problema de la zona sur, hablando Virasoro, zona Lievi, que son zonas que helan bastante, las temperaturas bajas son bastante bajas, y estas progenies resisten bien esas temperaturas, así que hay una muy buena adaptación de estos materiales. Bueno, la nueva adaptación tecnológica, la última adaptación tecnológica, la cosecha mecánica. Evidentemente el INTA va a tener un rol fundamental, todavía no sabemos cómo se van a comportar los diferentes materiales, tanto tradicionales o digamos los cultivos antiguos, como las nuevas generaciones de cultivos. ¿También están desarrollando algún tipo de estudio sobre esto? Aún no. Tengamos en cuenta que la cosecha mecánica es algo incipiente en su evaluación, pero obviamente que el programa de mejoramiento ya está tomando nota de esta nueva tecnología que se va a incorporar al cultivo, y obviamente que los materiales nuestros van a ser evaluados en ese sentido. Son aspectos nuevos que es el mercado, el sector que tracciona y que abre nuevas líneas de trabajo y nuevos desafíos. No solamente la cosecha mecánica, hoy también ya entra a hablarse de lo que es calidad química, composición química, contenido de polifenoles, de cafeína. Son cuestiones nuevas que empiezan a aparecer y que obviamente se toma nota y se empieza a planificar para realizar las evaluaciones. Precisamente en los sitios donde se está haciendo en estos momentos la evaluación de esta nueva tecnología, la cosecha mecánica, ya se está haciendo en lotes donde están instalados una de las progenies del INTA. Entonces, es promisorio tener el material en situ. Correcto, exactamente. Esa es la gran ventaja en este caso, que digamos este proyecto de evaluación de cosecha mecánica ya se está haciendo sobre una de las progenies del INTA. Entonces va a arrojar un resultado que también va a demostrar la aptitud de este material en acomodarse a esta nueva tecnología de cosecha del cultivo. Y lo otro que también es muy notable es la cantidad, la densidad de plantas por hectárea. Pasamos de algo tradicional de 1111, el famoso 3x3, después ya era exagerado hablar de 2000, y hoy hay gente que está haciendo más de 3000 plantas por hectárea. ¿Cómo afecta o no al cultivo? No, al comportamiento del cultivar, de la progenie en este caso, no le afecta para nada. O sea, lo que sí estamos viendo que en la medida que se incrementa la densidad y se acompaña de un paquete tecnológico, porque la densidad de por sí puede ser un aspecto beneficioso como acarrear problemas, también tiene que ir acompañado de un paquete tecnológico, sobre todo de lo que es manejo de nutrición de esa parcela plantada a esa alta densidad, porque ya tenemos más plantas comiendo sobre un mismo lote. Entonces, aplicando el paquete tecnológico adecuado, obviamente que se traduce en mayores productividades.
esto es así, está ya demostrado, no repercute, no hay aspectos negativos en ese sentido con estos materiales. Bueno, Mario, te agradecemos mucho y evidentemente es una labor a largo plazo muy necesaria, sobre todo un cultivo madre para Misiones como es la yerba mate, y creo que es promisorio que ya haya algo también en cosecha mecánica, aunque sea por accidente, pero que nos va a permitir evaluar a futuro el comportamiento de un cultivo tan noble como es la yerba mate.